La historia es breve, sencilla en apariencia, pero me ha acompañado durante 30 años. Era 1994. Yo estaba en séptimo grado, junto a mis primos Carlos, Sanelle y Sayla. Vivíamos en Palm Island, pero durante las vacaciones siempre íbamos a visitar a mi tío, mi tía y mis otros primos cerca de Davenport, en el territorio del norte. Fue en una de esas visitas cuando ocurrió todo. Era un día normal, como cualquier otro. Mis primos y yo pasábamos las horas jugando en el monte, corriendo y explorando. Durante uno de nuestros juegos, Carlos notó unas huellas extrañas cerca del borde de los árboles. Nos acercamos a investigarlas. Eran raras, pero pensé que tal vez pertenecían a un emú, con suerte, a un avestruz. A veces se escapan de las granjas y llegan hasta aquí. Después de un día agotador, mi tío nos llamó para cenar. Preparamos damper y un guiso caliente que nos reconfortó tras estar todo el día afuera. Cuando terminamos de cenar, seguimos jugando un rato más bajo los reflectores que iluminaban el patio. Era seguro jugar allí siempre que no nos alejáramos demasiado. Después de un par de rondas más, el cansancio nos venció y nos fuimos a la cama. La casa estaba dividida en 2 pisos, la planta baja tenía la sala, la cocina y el baño, mientras que arriba estaban los dormitorios. Mis tíos dormían en una habitación a la derecha del pasillo, mi otro tío en una a la izquierda. Al final del pasillo estaba el cuarto de los niños, grande, con literas para todos nosotros. Teníamos una televisión vieja con un Super Nintendo, así que rara vez nos íbamos a dormir sin jugar primero. Aquella noche estábamos enfrascados en un juego cuando los perros comenzaron a ladrar ferozmente afuera, justo donde habíamos estado jugando más temprano. Pero no solo se escuchaban los ladridos. También un aullido, algo respondía desde el monte. Quizás un dingo, pensé. Los dingos suelen aparecer por aquí. Bajé corriendo a buscar a los perros. Cuando los vi, algo en ellos me puso los pelos de punta, nunca los había visto tan asustados. Agarré sus correas y los llevé arriba. Se acurrucaron junto a nosotros, como si quisieran protegernos de algo. Mientras tanto, oíamos a mis tíos hablar en voz baja en una de las habitaciones. Entonces, la manija de nuestra puerta comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió, y allí estaban mi tío y mi tía. Me tomaron del brazo y me abrazaron, aliviados. Me dijeron que no volviera a salir de noche sin avisar. Luego nos hicieron seguirlos hasta la habitación principal, que tenía una gran ventana que daba al patio delantero. Mi otro tío estaba allí, mirando fijamente hacia la oscuridad. ¿Qué está pasando?, pregunté con un nudo en la garganta. Mi tío, casi en un susurro, dijo: Tu tío piensa que hay un Kurdaicha ahí afuera. Sentí un escalofrío recorrerme. Un Kurdaicha es como un hechicero, algo así como lo que llaman un skinwalker en otros lugares. En nuestra cultura, se le conoce como el hombre ejecutor. Entonces recordé las huellas que habíamos visto más temprano, esas que parecían de emú. Según las historias, el Kurdaicha lleva plumas de emú pegadas a los pies con sangre seca. No podíamos ver nada con claridad desde la ventana, así que mi tío le pidió a uno de mis primos que bajara y encendiera las luces del patio. Un minuto después, las luces se encendieron. Y ahí estaba. En el centro del patio, un enorme dingo. Pero no fue eso lo que me asustó. Lo que me aterrorizó fue cómo estaba parado, erguido sobre sus patas traseras, que eran largas y gruesas como las de una persona. Y en sus pies, grandes plumas. Nos miraba directamente a través de la ventana. Nos quedamos paralizados por un momento, pero mi tío reaccionó rápido. Cerró las cortinas de golpe y nos dijo que nos tiráramos al suelo. El hueso, susurró. Si nos hubiera visto un segundo más, habría empezado a apuntarnos con el hueso. El ritual del hueso es magia oscura, prohibida en nuestra cultura. Se realiza con un hueso largo y afilado. Si lo apuntan hacia alguien, esa persona está condenada. Puede tardar semanas, meses, incluso años, pero siempre mueren. Lo que más me aterra de aquella noche no es haber visto a esa cosa en el patio, ni el hueso en su mano. No. Lo que me quita el sueño es pensar en las horas previas, cuando jugábamos en el patio y examinábamos esas huellas. Él pudo haber estado ahí, escondido, observándonos. Y más tarde,
Cuando salí corriendo por los perros, él estaba allí, tan cerca de mí que seguramente me miraba directamente, completamente expuesto. Y yo, ignorante, sin darme cuenta de nada. El interior de nuestra tierra es un lugar extraño y aterrador. Hay cosas en el monte que no comprendemos, que no podemos comprender. Pero ellas nos ven con total claridad. Y algunas no distinguen entre amigos y enemigos. Si te gustó, dale like y suscríbete. Es gratis y ayuda muchísimo. Encontré una puerta oculta en mi sótano. Ojalá nunca la hubiera abierto. He vivido en mi casa durante 5 años. Es un lugar antiguo, construido a principios de 1900, con todo el encanto y los crujidos propios de un hogar centenario. El sótano siempre me ha inquietado un poco, es frío, húmedo, y tiene un leve olor a moho. Pero nunca le había prestado demasiada atención, salvo para guardar cajas o buscar herramientas. Hasta la semana pasada. Estaba moviendo unos muebles viejos cuando noté una corriente de aire. Al principio pensé que era solo el sótano, siempre algo ventoso, pero luego me di cuenta de que venía de detrás de una de las estanterías. El aire era más frío, casi helado. Intrigado, moví la estantería, y ahí la vi, una pequeña puerta de madera, apenas más alta que una entrada de acceso angosto, con pintura descascarada. Me quedé mirándola un buen rato. No estaba en el informe de inspección cuando compré la casa, y nunca la había notado antes. No tenía manija, solo una cerradura. Ahí debía haberme detenido. Debía haberme dado la vuelta y olvidado todo. Pero no lo hice. En cambio, agarré mi caja de herramientas, forzando la cerradura, gracias, tutoriales de YouTube, y abrí la puerta. Detrás de ella había una estrecha escalera de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que salió de allí olía mal, húmedo, metálico, y con un toque dulce, como fruta podrida. Contra toda lógica, agarré una linterna y empecé a bajar. Los escalones parecían interminables. Cuanto más descendía, más parecían cerrarse las paredes. Cuando finalmente llegué al fondo, me encontré en una pequeña cámara circular de piedra lisa. En el centro había un pozo. Parecía antiguo, los bordes desgastados como si hubieran pasado siglos de uso. Aquí es donde todo se vuelve extraño. Mientras iluminaba con la linterna, noté algo grabado en las paredes. Palabras. Una y otra vez, la misma frase, no mires abajo. Retrocedí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero entonces lo escuché. Un sonido suave y húmedo, como algo moviéndose en el agua. Mi linterna parpadeó, y en la breve oscuridad, juro que escuché un susurro, débil, como si viniera de kilómetros abajo, ayúdame. Debería haber corrido. Debería haber subido las escaleras de inmediato y sellado la puerta para siempre. Pero había algo en esa voz, no sonaba amenazante. Sonaba desesperada. Contra todo instinto, me incliné sobre el pozo y apunté la linterna hacia abajo. El haz apenas alcanzó el agua. Negra, inmóvil, reflejando nada. Pero mientras miraba, la superficie comenzó a ondular. Lentamente, algo empezó a emerger. Al principio pensé que era una persona. Una cabeza, pálida y lisa, rompiendo la superficie. Entonces vi los ojos, redondos, sin párpados, y demasiado grandes para su rostro. Su boca era amplia, llena de dientes como agujas. Y estaba sonriendo. El susurro volvió, más fuerte esta vez, ayúdame. No recuerdo haber corrido de regreso por las escaleras. No recuerdo haber cerrado la puerta ni haber empujado la estantería para taparla. Pero debí hacerlo, porque cuando reaccioné, estaba sentado en el suelo de la cocina, temblando, con la puerta del sótano cerrada con llave. Desde entonces, he escuchado ruidos por las noches. Suaves rasguños, como si algo intentara salir. Anoche encontré huellas embarradas que iban desde la puerta del sótano hasta mi cama. No he vuelto a bajar. Creo que nunca lo haré. Pero los rasguños se están volviendo más fuertes, y no puedo evitar notar que empiezan a sonar como palabras. Ayúdame. He dedicado toda mi vida profesional a estudiar el Titanic,
pero nada podría haberme preparado para lo profundamente que este barco terminaría consumiéndome. Mi nombre es el Dr. Michael Harley, y soy un historiador marítimo especializado en el RMS Titanic. Durante 20 años, he dedicado mi vida a comprender hasta el más mínimo detalle de ese trágico viaje, los pasajeros, la tripulación, las complejas dinámicas sociales, los fatales errores de diseño. Lo que comenzó como una fascinación académica, poco a poco se transformó en una obsesión que, al final, desmoronaría toda mi percepción de la realidad. El artefacto provino de una colección privada en Southampton. Un anciano coleccionista, Harold Jameson, me contactó tras escuchar sobre mi reputación. Afirmaba tener algo inusual, efectos personales recuperados del naufragio que nunca habían sido debidamente documentados. La mayoría de los investigadores habrían sido escépticos, pero mi hambre por descubrir historias ocultas siempre superaba mi cautela. Cuando llegó el paquete, era sorprendentemente modesto. Un pequeño bolso de cuero, manchado por el agua y frágil, contenía lo que parecían ser documentos personales, un medallón desgastado y un pequeño fragmento de tela. El momento en que mis dedos tocaron los objetos, sentí algo diferente. Un escalofrío recorrió mi columna, y no por la temperatura de la habitación. La tela fue lo que primero llamó mi atención. Un pequeño trozo triangular de ropa de un pasajero de tercera clase, de lana áspera y oscura con costuras intrincadas. Al examinarla bajo la lupa, el borde de la tela cortó inesperadamente mi piel. Un corte delgado y preciso abrió mi palma, dejando que pequeñas gotas de sangre brotaran al instante. Debí haber limpiado la herida de inmediato. Debí haber sido más cuidadoso. Pero algo en el artefacto me mantuvo inmóvil, hipnotizado. La sangre pareció absorberse en la tela. No se filtró, ni la manchó, sino que fue absorbida, como si el material la estuviera bebiendo. Por un instante, juraría que el color de la tela se intensificó, volviéndose más profundo, más vibrante. Ese fue el primer momento en que escuché los susurros. Al principio eran débiles. Tan suaves que pensé que era el viento o los ruidos ambientales de mi estudio. Palabras fragmentadas en un idioma que parecía extranjero pero extrañamente familiar. Desesperadas. Aterradas. No hay escapatoria, el agua sube. Dios mío, ayúdame. Lo desestimé como fruto de mi imaginación. Un efecto del agotamiento tras semanas de investigación intensa. Pero, con el paso de los días, los susurros se volvieron más persistentes. Más claros. Para la tercera noche, supe que algo fundamental había cambiado. Comenzaron los sueños. Pesadillas tan vívidas y detalladas que parecían menos sueños y más recuerdos. No era un observador, lo estaba viviendo. Yo era Thomas. Thomas Riley. Un joven inmigrante irlandés de 22 años de un pequeño pueblo cerca de Dublín. Pasajero de tercera clase. Soñaba con una vida mejor en América, reuniendo cada centavo para comprar ese boleto en el Titanic. En esos sueños, en esos recuerdos, podía sentir las condiciones estrechas de la tercera clase. El olor de los cuerpos sin lavar. El ruido constante de niños llorando y adultos hablando en docenas de idiomas distintos. La esperanza. La desesperación. Y luego, el hielo. El primer impacto no fue nada parecido a las dramáticas escenas de Hollywood. Un leve estremecimiento. La mayoría de los pasajeros ni siquiera se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero Thomas lo sabía. Algo en sus huesos entendía las terribles matemáticas de lo que estaba ocurriendo. Agua. Fría. Ascendente. El pánico vendría después. Primero estaba esa terrible y sofocante certeza del destino inevitable. Cada noche, los sueños se intensificaban. Más reales. Me despertaba empapado en sudor, con los pulmones ardiendo, convencido de que me estaba ahogando. Las sábanas estaban húmedas, con un olor a sal y humo de carbón industrial. Algo me estaba ocurriendo. Algo que no podía explicar. La herida en mi mano no sanaba como debía. Lo que comenzó como un simple corte se transformó en algo diferente. La piel alrededor permanecía perpetuamente en carne viva, con una cualidad iridiscente que cambiaba de color bajo cierta luz. Tonos de azul y gris, como las profundidades del océano. A veces, si la miraba demasiado,
Juraría que la herida se movía, no de forma visible, sino con un sutil y extraño pulso interno. Mi investigación se volvió errática. Mis colegas notaron el cambio. La doctora Elizabeth Moreau, mi compañera de investigación durante años, se me acercó durante una conferencia, con la preocupación escrita en su rostro. Michael, te ves terrible, dijo, sin dureza, pero con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No podía contarle sobre los sueños. Sobre Thomas. Sobre los recuerdos que no eran míos. Los artefactos de la colección de Southampton comenzaron a consumir cada momento de mi vida. Los catalogaba con obsesión, descubriendo detalles diminutos que habían pasado desapercibidos para otros investigadores. Un fragmento de boleto con una huella parcial. Un pedazo de carta, dañado por el agua pero aún parcialmente legible. Un botón de bronce del uniforme de un camarero de tercera clase. Cada objeto parecía palpitar con una energía que no podía explicar. Los susurros se intensificaron. Durante el día eran sutiles, como un ruido de fondo que podía confundirse con el zumbido de las luces fluorescentes o el murmullo distante del tráfico. Pero por la noche, se convertían en una sinfonía de terror. Cientos de voces. Superpuestas. Desesperadas. El agua, no puedo respirar, demasiado frío. Comencé a llevar un diario. No por motivos académicos, sino como un intento desesperado de mantener mi cordura. Para seguir el rastro de lo que fuera que me estaba ocurriendo. Entrada, 17 de octubre, los sueños se están volviendo más específicos. Ya no estoy solo experimentando los recuerdos de Thomas. Estoy empezando a entender toda su vida. Sus esperanzas. Sus miedos. El aroma del pan que horneaba su madre. Los callos en sus manos por trabajar en los campos. El peso de su mejor traje, comprado específicamente para el viaje a América. Sé el momento exacto en que entendió que el barco estaba condenado. No fue una revelación repentina. No un momento dramático de terror. Solo una comprensión lenta y terrible que se arrastró en su conciencia como agua helada. El corte en mi mano comenzó a cambiar. Pequeños patrones intrincados comenzaron a emerger alrededor de la herida. Patrones que parecían mapas náuticos. Como la red compleja de pasillos dentro del Titanic. Líneas delgadas, azul-gris, que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Mi sueño se volvió un campo de batalla. En un momento era el Dr. Michael Harley. Historiador respetado. Investigador meticuloso. Al siguiente, era Thomas Riley. Pobre. Desesperado. Atrapado. La frontera entre nosotros se estaba disolviendo. Y algo más estaba emergiendo. Algo que había estado esperando. Enterrado bajo las frías aguas del Atlántico durante más de un siglo. Algo que quería ser recordado. Para noviembre, estaba perdiendo el control de mí mismo. Mi apartamento se convirtió en un archivo desbordante de epémera del Titanic. Las paredes estaban cubiertas de mapas marítimos, listas de pasajeros y fotografías. Pero ya no eran solo documentos históricos. Estaban vivos. Las fotografías. Dios, las fotografías. Los pasajeros de tercera clase, congelados en momentos sepia, se movían cuando no los miraba directamente. Los rostros se giraban ligeramente. Los ojos me seguían. No todos, solo ciertas imágenes. Siempre aquellas que mostraban a personas que morirían esa noche. Los recuerdos de Thomas ya no se limitaban a los sueños. Podía saborear el agua salada durante las reuniones de la facultad. Sentir el frío imposible del Atlántico mientras daba conferencias sobre ingeniería marítima. A veces, a mitad de una frase, olvidaba quién era. ¿Era el profesor o el joven inmigrante desesperado aferrado a una tabla en aguas heladas? La herida en mi mano se había convertido en un mapa. Literalmente. Líneas intrincadas, azul-gris, formaban ahora una representación topográfica precisa de las cubiertas inferiores del Titanic. Si seguía las líneas con el dedo, podía sentir el diseño interno del barco. Podía percibir la ubicación exacta de cada pasillo, cada compartimento. Los ángulos precisos donde el agua irrumpiría primero en el casco. La doctora Moreau dejó de llamarme.
El director de mi departamento sugirió que tomara un sabático. Me estaba convirtiendo en otra cosa. Algo entre historiador y espectro. Una noche, descubrí algo en los recuerdos de Thomas que me heló más que el frío marítimo que ahora parecía rodearme perpetuamente. Él no debía estar en ese barco. Su boleto original, para un barco más pequeño que zarpaba una semana antes, se había perdido. Robado, en realidad. Por un hombre cuyo nombre nunca apareció en ningún registro. Un hombre cuyo rostro Thomas recordaba con un terror extraño y específico. Un hombre que parecía saber lo que iba a suceder. Los susurros se volvieron más insistentes. Ya no eran solo recuerdos de terror y ahogamiento. Ahora llevaban algo más. Una advertencia. ¿Él viene? Siempre ha venido. Me di cuenta entonces de que el tormento no era sobre el barco. Se trataba de algo mucho más antiguo. Mucho más oscuro. Y apenas estaba comenzando a entender. Llegó la Navidad, y con ella, una extraña calma. Los susurros no se detuvieron, pero cambiaron. Los recuerdos de Thomas se volvieron menos un tormento y más, una compañía. Ahora entendía que no estaba tratando de poseerme. Estaba tratando de advertirme. La doctora Elizabeth Moreau me visitó la víspera de Navidad. No la había visto en meses, y la preocupación en sus ojos me dijo que me veía tan fracturado como me sentía. Te traje algo, dijo, dejando un viejo diario de cuero en mi escritorio. Era de mi abuela. También era historiadora marítima. Pensé que podría interesarte. El diario pertenecía a un investigador de los años 30. Alguien que había estado investigando el Titanic mucho antes de que la tecnología moderna facilitara tales estudios. Cuando Elizabeth se fue, abrí las páginas. Entre hojas amarillentas, había una fotografía. No del Titanic. No de ningún pasajero. Un hombre. De pie, solo, en un muelle envuelto en niebla. Su rostro, parcialmente oculto, pero familiar de una manera que me hizo erizar el vello de la nuca. El hombre del recuerdo robado de Thomas. Esa noche, la herida en mi mano, ahora un mapa viviente de la tragedia marítima, comenzó a hablar de una manera distinta. Ya no eran susurros desesperados de ahogamiento, sino algo más medido. Más intencional. Algunas historias deben ser recordadas. Algunas advertencias deben ser llevadas. Comprendí entonces que el espíritu de Thomas no era una víctima. Era un guardián. El frío que me había acosado durante meses comenzó a retroceder. No del todo, pero lo suficiente para que pudiera respirar. Lo suficiente para que pudiera pensar con claridad. Fuera de mi ventana, caía nieve. Pura. Silenciosa. Y por primera vez desde que toqué aquel artefacto, sentí algo parecido a la esperanza. La historia no había terminado. Pero ya no tenía miedo. Al menos, no del todo.